Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar y estamos recordando un hecho, ¿verdad? Ya consumado en la historia, pero también en nuestro corazón, y eso es lo más importante. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Señor, gracias en esta tarde, la oportunidad que nos das. Delante de ti estamos, Señor. Te rogamos que tu palabra bendiga nuestra vida, que la luz venga como lo que es, venga a resplandecer en medio de tinieblas. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos, porque en ti está la fuente de vida y de luz. Tú eres la verdadera fuente, Señor, de todo lo que surge de ti es luz, todo lo que viene de ti es bueno. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, y nos hagas entender la grandeza de que tú hayas venido a nacer, no solamente este mundo, sino también en nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues hay muchas cosas que podemos trazar en la palabra de cómo el Señor fue poniendo la semilla. Hay dos aspectos, así que quisiera hablar de ellos. La luz es una semilla, muchas cosas son semilla. Dios utiliza el principio de la semilla porque es pequeña, porque es humilde, y es a través de las cosas pequeñas que Dios hace las cosas más grandes. Recuerde que el enemigo de nuestras almas, Lucifer, solamente es vencido cuando es en la parte baja, en la parte humilde, porque Lucifer es un ser que nunca se ha humillado. Él no conoce la parte baja. Él, como fue hecho con un sello de perfección, él desprecia todo lugar bajo. Dice la Biblia, él es el rey sobre todos los soberbios. Así que el Señor nos tiene que poner en lugares bajos, en lugares pequeños, difíciles, y nosotros no lo vemos hasta que ya después, ¿verdad?, nuestro entendimiento pues ya es alumbrado, y entonces podemos cooperar más con Dios, porque la única manera de vencer al enemigo es siendo un pequeño, siendo semilla, y la semilla pues tiene que estar sepultada abajo de la tierra, y abajo de la tierra empieza a crecer. Ella no se da cuenta, pero está recibiendo los rayos de la luz. Entonces el Señor es la luz del mundo, y de eso quiero hablarles en esta mañana. Pero la luz es una semilla, así como muchas cosas son semilla. Nosotros acabamos de decir ese verso, ¿verdad? Segunda de Corintios 9, 6, 7 dice: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es decir, siembra poquito, cosecha poquito. Dice, y el que siembra en bendiciones también segará. O sea que la bendición es una semilla que se siembra. Pues el Señor Jesucristo se hizo una semilla. Y vamos al libro de los Salmos, primero en el Salmo 97, y vamos a leer el versículo 11. Salmo 97, 11, desde ahí vamos a comenzar. ¿Qué dice 97, 11 y 12 de Salmos? Dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Verso 12. ¿Sí? ¿Por qué dice que los justos se van a alegrar? Por la semilla de la luz en su corazón. Dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Sabe que esto es profético? Cuando nosotros estemos allá en la eternidad, no todos van a querer abrazar la luz, pero algunos van a ser forzados buenamente en medio de los tormentos a abrazar la luz que no quisieron, y van a doblar su rodilla y van a aceptar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y sabe qué vamos a estar haciendo nosotros? Nosotros vamos a estar alabando a Dios por esa luz que vino a nuestro corazón y devoró nuestras tinieblas, y devoró nuestros pecados y nuestras maldades, y vamos a estar alabando la memoria de su santidad, la memoria de lo que Él hizo en nuestro corazón cuando esa luz vino a sembrarse. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo esa semilla tiene que venir a plantarse. Y primero, la semilla que es Cristo como luz del mundo tiene dos aspectos, es como una balanza. En una parte de la balanza es una promesa, la promesa de la humanidad de Jesús,
Y por otro lado, el cumplimiento. Dios siempre tiene esos dos aspectos. Dios promete y después cumple. Vamos al libro de Génesis capítulo 3. Vamos a leer el verso 14 y 15. Desde el primer momento, el Señor profetizó y prometió, a pesar de que, fíjense que Dios pudo haber creado otro ser humano, o sea, ya, bueno, pues estos perdieron, pues vamos a crear otros mejores. No, Dios ha querido seguir trabajando con nosotros, ¿verdad? En su infinita paciencia y misericordia, y Él fue el que nos fue a buscar. E hizo una promesa desde el mismo momento de la caída, le hace una promesa y dice, ¿qué dice el 14? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Adán tuvo muchos hijos. Adán vivió ¿cuántos años? Adán vivió 930 años. Claro, tuvo muchos hijos, porque él tuvo el mandato de Dios de fructificar, de multiplicarse. Pero la Biblia solamente se fija en algunos de ellos, como por ejemplo Caín, Abel y Set, que Dios levantó. Y entre los muchos hijos que pudo haber tenido Adán, el Señor fue poniendo esa semilla ahí, sobre todo en Set, porque Caín mató a su hermano Abel. Esos fueron los dos primeros, pero después fue teniendo más hijos Adán. Así que el enemigo tenía que estar buscando por dónde, ¿verdad? Y ahí fue la primera semilla, la semilla de la promesa de la humanidad de Jesús, que Él iba a venir como un nacimiento virginal. Ahí lo está diciendo, la simiente de la mujer. ¿Sí? Hasta ahí vemos, es una semilla de luz en promesa. Viene el tiempo y va pasando a través de los lomos de Set y etcétera. Es más, si quieren podemos ir a la genealogía de Jesús del lado de su humanidad, que está en el libro de Lucas capítulo 3, para que veamos en algún momento cómo Dios, fíjense cómo Dios es tan perfecto y todo lo pone ahí, hermano, de manera muy clara, nada más que somos nosotros los que no entendemos esto. Lucas 3. Lucas 3. Y ahí vamos a ver la genealogía de Jesús. Deje de ver si es ahí. Sí, ¿verdad? Lucas capítulo 3, verso 23 al 38. Si comenzamos desde el 38 hacia arriba, vamos a ver primero que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. ¿Sí lo ve? Viene Dios, porque Dios, esa semilla salió de la boca de Dios, esa semilla de promesa. Y fue a Adán mujer y a la serpiente. Después la semilla, ¿a través de quién pasó? De Adán a Set, luego a Enosh y luego a Cainán, y así. ¿Así se me explicó? Entonces, esa fue una semilla de la promesa. Haga de cuenta que cuando la escucharon, así como cuando nosotros recibimos la promesa de que había venido el Salvador, de que el Señor había venido a morir por nosotros, aunque no lo conocimos y no estuvimos ahí en ese momento de la historia, nosotros recibimos esa semilla, a Jesús como semilla. ¿Sí me explicó? Espiritualmente. Pues así pasó en el huerto. Fíjense, el poder de la palabra de Dios para dar una promesa, y en ese momento la mujer abrazó esa semilla, el ser humano abrazó esa semilla de que Dios iba a venir a través de una mujer que fue la que fue envuelta en transgresión y después el varón, pero Dios a través de la mujer iba a traer la redención al mundo. Es por eso que la mujer tiene un papel muy importante en el plan de redención de Dios, y es por eso que el enemigo continuamente atacándolas, ¿verdad?
Qué increíble que en estos tiempos son las mismas madres las que desechan a sus hijos, o son las mismas mujeres las que se vuelven a lo antinatural. El enemigo tiene su plan ahí, ¿verdad? Y siempre lo ha hecho. Vino un momento de la historia, hermano, en que Dios trajo a un hombre llamado Abraham ahora la promesa de la divinidad de Dios, de la divinidad del Cristo, perdón, de la divinidad de la semilla. Ese hombre fue Abraham. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22. No quiero tardarme mucho en esto porque es rápido, pero sí quiero que veamos el panorama. Vean cómo el Señor va trazando todo esto. Génesis capítulo 22, versículo 16 y 17. Es más, hasta el 18. Y ese mismo verso, el apóstol Pablo lo cita en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 16. Pero ahorita vamos allá. Fíjense lo que dice el 16, 17 y 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Está en algunas versiones nuevas, no me gusta cómo dice, porque dice y tu descendencia. No, pero está hablando de una simiente como si fuera una. La simiente que va a poseer las puertas de los enemigos es Jesús. Es una simiente. Verso 18. Y en tu simiente, simiente es semilla, serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a demostrar que aquí se está refiriendo a una, no a muchas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, capítulo 3, para que confirmemos esto. Gálatas, capítulo 3, verso 16. Bueno, según yo ahí está, pero a ver, déjenme ver. Sí, verso 16 de Gálatas 3. ¿Qué dice? Dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿qué? En ese momento de la historia, Abraham también recibe las buenas nuevas y espiritualmente recibe en su corazón espiritual la simiente del Cristo, de la parte divina de Dios, ¿sí? Así que en ese momento en el corazón de Abraham había dos semillas. La semilla que ya venía a través de la mujer y de todas esas personas a través de las cuales engendraron a Abraham, y después a él se le da la promesa del Cristo, de que es el Verbo quien se va a encarnar. Por eso en el libro de Mateo capítulo 1, la genealogía de Cristo, de la divinidad, comienza con Abraham. Vamos al libro de Mateo capítulo 1, por favor. Vean cómo comienza con Abraham. Uno dirá, pero ¿por qué no comienza también desde Adán en adelante? No, ¿sabe por qué? Porque Mateo está registrando la semilla de la promesa del Cristo, de la semilla de la parte divina, ¿sí? El Mesías que va a venir ahí está diciendo que también es humano. Vean lo que dice San Mateo 1, versos 1 en adelante. Dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí empieza, 2, verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y así. La semilla del Cristo, de la divinidad de Dios, ahí empezó con Abraham, se juntaron, ¿sí? Empiezan a viajar juntas a través de los corazones o lomos espirituales de todas estas personas y se van a juntar en uno. Esa persona en la que las dos genealogías coinciden es David. Observe, sigamos leyendo hasta donde veamos el nombre de David. Dice: y Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz.
Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé. Jesé es Isaí, ¿sí? Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces observe que de David para atrás, ahorita vamos a Lucas 3, de David para atrás, todos los nombres coinciden. De David hasta Abraham, todos los nombres ahorita que vamos a leer van a coincidir, porque aquí Dios nos está diciendo que esas dos semillas viajaron juntas. En David se van a dividir, ahorita vamos a ver su división. Entonces, vean cómo el Señor hizo todo este plan, ¿sí? Vamos por favor al libro de Lucas, regresemos a Lucas capítulo 3, y quiero que pongamos atención que en David se separan, pero de David hacia atrás todos los nombres coinciden. Lucas 3, ¿dónde estábamos? Fíjese que dice David, ¿verdad? En el 32. En el 32 empiezan a coincidir todos los nombres de David hasta abajo. Dice que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, y etcétera, ¿sí? Pero de David hacia adelante ya se dividen. En el Mateo 1 vemos que dice Salomón, ¿sí? Pero en Lucas 3, en el verso 31, después de David viene un hombre que se llama Natán. David tuvo muchos hijos. Pero estos dos son los que se representan aquí. ¿Por qué? Porque de Salomón viene José, que es esposo de María. Y de Natán va a venir María. Cuando estos dos, este José y esta María, se unen en matrimonio, hermano, fíjense la importancia de un buen noviazgo, ¿no? Ellos no se dan cuenta, pero ellos llevan esta semilla. Esas semillas se dividieron, pero en algún momento de sus vidas Dios los unió, ¿sí? Pero como José no podía ser el padre biológico de Jesús, esa semilla espiritualmente pasó de José a María a través de su relación de compromiso, a través de su relación de amor, de afecto, porque era una persona que no quería difamar a María, ¿se acuerdan? Que cuando ya se supo que estaba encinta dijo no, pensó dejarla secretamente, porque él, a pesar de todo, ¿verdad? Pues es muy difícil que de repente te vas a desposar con alguien y ya está encinta, pero él no se hizo ideas, simplemente dijo, bueno, pues yo me voy a retirar. Como que yo fui el que la dejó, por decirlo así, para no infamarla. Dice la Biblia que él estaba pensando esto cuando el ángel le dijo, no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es, y entonces él cambia. Pero entonces la semilla que venía en José espiritualmente pasó a María, ¿sí lo ve? Y en María, cuando el ángel la va a ver, le dice, salve muy favorecida. ¿Por qué le dice muy favorecida? Porque en ese momento, en María espiritualmente otra vez, están las dos semillas en su corazón, otra vez como en el corazón de Abraham. Se volvieron a juntar las semillas, hermanos, ¿sí? Por eso el ángel cuando la ve le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Eres bendita entre las mujeres, ¿sí? Por esa razón, porque ahí se juntaron las dos simientes. Y qué bueno que María hizo su papel, ¿verdad? Era una mujer especial, seguramente especial, ¿no? Solamente Dios sabe hasta qué punto y por qué la eligió a ella, pero debió haber sido una mujer muy especial, muy entregada al Señor, y lo vemos, ¿verdad? Muy sencilla. Fíjense, el Señor siempre cosas pequeñas, cosas sencillas. Le dice al Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y ojalá y así seamos, ¿no? Porque sí le pregunta, ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón, pero no es una pregunta de falta de fe, no es una pregunta de reclamo, es una pregunta de, pues solo quisiera saber cómo. Porque,
Gracias, Jeremy. Gracias, hijo. Porque no conozco varón. No conozco. Y el ángel le dice lo que va a pasar. Dice, el Espíritu Santo te va a hacer sombra. Y no es como en las películas, no es en el momento en el que el ángel sale de ese lugar en el que ella concibe. No, fue en un momento muy especial. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Lucas 2. Verso 28. ¿Lo tienen? Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, ¿qué? Muy favorecida, el Señor es contigo. A ver, vamos a leer verso 28 de Lucas 1. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esa, porque ella no es consciente de lo que espiritualmente nosotros acabamos de descubrir, ¿sí? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Aquí hay 7 profecías que se dicen de esta semilla. 7 profecías, ¿lo ven? Solamente se han cumplido 3.5, porque obviamente no vimos que Dios le dio el trono de David, todavía no se ha cumplido, aunque en parte solamente él es el rey, ¿verdad?, de los judíos, pero no ha sido aceptado. Reinará en la casa de Jacob su padre por siempre, no se ha cumplido, no vemos que el Señor esté reinando. De su reino no habrá fin, no lo hemos visto. Pero, por ejemplo, que Dios es grande, ¿sí? Eso sí se ha cumplido porque Dios es grande. Eso no necesitamos comprobarlo. ¿Qué es el Hijo del Altísimo? ¿Sí? ¿Qué es nuestro Señor, verdad? Nuestro Salvador. Sí se ha cumplido. ¿Que su nombre es Jesús? ¿Sí? Porque Él salvará a su pueblo, dice, alabado sea su santo nombre, de sus pecados. ¿Y Él nos ha salvado, hermano, del pecado? Nos ha salvado y nos sigue salvando y nos salvará. Porque para eso nació el Señor. Ok, entonces hasta aquí con esto. No sé si hasta aquí queda claro este panorama, ¿sí? Hasta aquí llevamos en la historia. Pero vean que también este ángel que se llama Gabriel va a Zacarías. Vamos al libro de Lucas, ahí donde estamos. Por cierto, vamos a ver en qué momento fue concebido Jesús. Vamos al verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense, nunca se separan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre operan. El Espíritu Santo viniendo sobre ella, el Altísimo haciendo sombra sobre ella, haciendo sombra. ¿Sabe por qué? Porque si viniera con toda la luz refulgente que es Dios, la deshace, hermano. Por eso la señal de los pañales era que el niño tenía que estar envuelto, porque no era más que Dios mismo en carne, con toda su luz, con toda su fuerza, pudo haber destruido el mundo. Y Dios tuvo que poner esas tinieblas en misericordia para hacer un lugar santo donde poner a su Hijo. Y el Hijo Jesucristo, haciéndose pequeño y humilde, para venir a nacer en un ser humano. ¿Sí? Dice, he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril. Bueno, sabemos, ¿verdad? Y fíjese cómo dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel partió de ella.
no le profirió maldición ni un juicio sobre ella, porque vio el corazón, vio la actitud, ¿verdad? Y así deberíamos nosotros ser. Si el Señor dice algo en su palabra, por ejemplo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿lo creemos? Pues deberíamos creerlo, confirmarlo con nuestros hechos. Si la Biblia dice que Dios comenzó la buena obra y que la va a terminar, si es que no desmayamos, ¿la creemos? Pues entonces, así es, hágase en mí conforme a tu palabra, ¿verdad? Esa es la actitud de María que tanto nos enseña. Dice, y en aquellos días levantándose María fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Esa palabra saludó es la bendijo, porque así se saludan los judíos, ¿verdad? Se bendicen entre ellos cuando se saludan. Verso 41. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿En qué momento el Espíritu Santo está sobre alguien? ¿Sabe cuándo? Cuando empieza a profetizar. En ese momento sabemos, y cuando empieza a haber demostración del Espíritu, ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Juan el Bautista, ahí empieza en el mismo vientre de su madre, empieza a brincar, empieza a danzar, empieza a hacer un halal a Dios, estando en el vientre de su madre. Y también ella es llena del Espíritu Santo y empieza a profetizar. Porque cuando alguien empieza a profetizar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo está sobre esa persona. Fíjese lo que dice aquí. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, verso 42, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿qué? De alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y entonces en ese momento, hermano, María empieza a profetizar también. Es en ese momento en el que el Espíritu Santo está sobre ella y ahí viene el Cristo. Ahí está la sombra del Espíritu Santo haciendo sombra sobre ella y ahí está el Señor Jesucristo en el cumplimiento. ¿Sí me explicó? Ya había sido promesa, pero ahí se cumplió. Ahí está el otro aspecto de la balanza. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es grandioso, ¿eh? Esto es grandioso porque podemos ver, aunque no de manera, porque esto es un tema, ¿eh? Es todo un tema eso de ver los nombres de las genealogías. Es un océano, literalmente, en el que te puedes navegar ahí, ¿sí? Pero ¿entendemos esta parte? Y empezar a contar las 14 generaciones, etcétera. Pero a grandes rasgos así sucedió el nacimiento de Jesús. Es un cumplimiento, es una promesa, perdón, pero por otro lado es un cumplimiento. Dios mostrándonos que lo que cumple lo promete. Dios mostrando que no va a dejar caer ninguna de sus promesas. Así que nos ha hecho grandes promesas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las promesas: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Señor, muéstranos a dónde vas. Yo soy el camino. ¿Sí? Yo soy el camino. Muéstranos el camino. Yo soy el camino, dice. Y la Biblia dice, y volveré, ¿verdad? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero siempre debemos estar expectantes. Porque en toda la Biblia vemos que cuando el Señor promete algo, siempre lo cumple, ¿verdad? Por amor de su santo nombre, no necesariamente porque somos algo grande, sino porque Él es bueno y misericordioso, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que hemos visto que el Señor viene en forma de una pequeña semilla, vamos a ver, por ejemplo, la actitud de Zacarías. Es algo que también quisiera compartir con ustedes. Zacarías es de la suerte de Abías. Llega un momento en el que le toca ministrar en el altar del perfume. Y pues no sabemos, hermano, ¿verdad? Ellos ya eran muy avanzados de edad. De hecho, la Biblia los describe como gente irreprensible, gente muy buena. Pero nunca tuvieron hijos. Nunca tuvieron hijos. Seguramente oraron por un hijo. Y qué triste es cuando nosotros oramos continuamente, por ejemplo, por la salvación de un cónyuge, de un hijo,
por esa persona especial que venga a la vida. Oramos por muchas cosas y el Señor no contesta. Y decimos, bueno, seguramente esto no va a pasar nunca y pues ya lo dejamos por la paz. Pues en sus planes, ¿no? Dios sabe. Pero miren que el Señor todo lo oye, que el Señor todo lo escucha y que Él también podemos entender que si el Señor se tarda con alguna de nuestras oraciones, pues es porque Él tiene un plan. Lo que deberíamos hacer es seguir orando y no desmayar. A mí se me hace muy difícil creer que tal vez en ese momento, junto al altar del perfume, tal vez Zacarías le dijo, Señor, pues me puedes dar ese hijo que tanto te pedí. No lo sabemos, ¿sí? Parece para mí improbable, pero no sabemos qué pasó en ese momento. Pero sí vemos que el ángel Gabriel baja y le dice, Dios oyó tu oración. Y muchas veces la Biblia dice que Dios, no recuerdo esa cita donde la Biblia dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Porque estoy seguro que más que un hijo, amaba más Zacarías el aparecimiento de Cristo, el Mesías. Yo creo que eso era lo que su corazón decía, ya trae al Mesías, Señor, tráelo pronto, ya trae a Cristo, trae al Mesías, al Salvador del mundo. En el Efesios 2, 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos ¿qué? O de lo que podemos entender. Así que cuando le pedimos algo al Señor, todas las cosas que les pedimos, Él las puede responder incluso más allá de lo que nosotros pudimos haber entendido. Zacarías no se imaginaba que su hijo era precisamente el siervo de la luz. Era el heraldo de la luz. Y que al responder su oración, también iba a responder el hecho de que el Mesías iba a venir al mundo. ¿Sí lo ve? Así que por eso se había tardado, hermano. Esa era la explicación. Muchas veces nos podemos desesperar, ¿verdad? Pero al final vemos el cumplimiento. Así que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser pacientes y a no desmayar nunca. Nunca desmayar, seguir siempre orando, porque el Señor, pues todos los que son suyos, ¿verdad? Él los va a rescatar. Fíjese lo que dice verso 6. Hablando de Zacarías y Elizabeth, dice, y eran ambos justos delante de Dios. Estoy en Lucas 1:6. Y eran ambos justos delante de Dios, andando, ¿qué? Sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Fíjense qué tipo de gente era esta. No, hombre, eran gente muy especial. Muy, muy especial. Tanto para decir irreprensible, que andando en todos los mandamientos del Señor, era gente especial, hermano. Era gente muy, muy especial. Y no tenían hijo, verso 7, porque Elizabeth, ¿qué? Era estéril y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte para poner incienso entrando en el templo del Señor. Le tocó la suerte de ir, ¿verdad? A ministrar en el altar, que tipifica nuestra vida de oración. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, este es Gabriel, ¿sí? Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Seguramente cuando abrió los ojos, ¿verdad? Estaba orando y en ese momento lo ve, ¿verdad? Esos ángeles tan poderosos, ¿verdad? Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él. Verso 13. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo pienso que su oración era, Señor, trae al Mesías. Trae al Mesías. Eso es lo que yo me inclino a pensar. Yo creo que su oración de tener un hijo ya estaba en el olvido. Yo pienso que tal vez su oración era, Señor, ya trae al Mesías en nuestros días. Tráelo ya. Trae tu promesa. Y seguramente vino eso y vino el hijo que tanto había esperado, ¿verdad? Esa es mi muy humilde opinión. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre
Juan. O sea, Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido, mucho más abundantemente de lo que yo entiendo, ¿sí? 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Interesante que en Mateo, creo que 11:11, dice de Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es una historia triste la de este hombre, ¿sí? Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún del seno de su madre. ¿Y se cumplió? Se cumplió, porque Dios cumple su promesa. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo preparado. Verso 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? La misma pregunta de María. ¿En qué conoceré esto? Dice, porque no conozco varón. Pero él hace la misma pregunta, pero dice algo interesante. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. ¿Y cuál es la respuesta del ángel? ¿Le explica lo que le va a pasar? No le explica. Le dice una respuesta bien interesante. ¿Cuál es su respuesta? Yo soy Gabriel, le dice. Esa es su respuesta. Yo soy Gabriel. A ver si podemos poner una balanza. Por un lado, Zacarías dice, yo soy viejo. Mi mujer también. Pero por el otro lado de la balanza, la respuesta de Dios, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Gabriel? Es un nombre hermoso, no solo porque es el nombre de mi madre, sino porque es un nombre poderoso. La palabra Gabriel viene de Gebura, que significa la fuerza, el poder, la potencia. Así que Gabriel significa la fuerza de Dios, el poder de Dios. Dice, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios. Hermano, ¿qué pesa más? ¿Yo soy viejo? ¿O la respuesta de Dios? Pero yo soy fuerte, pero yo soy poderoso. Y cuando nosotros vemos nuestra imposibilidad y nuestras circunstancias, es que yo no estudié una carrera, es que soy pobre, es que ya estoy grande, es que lo que sea. Si el Señor nos está llamando y si el Señor nos ha dado esta gran salvación y estamos rumbo a la Nueva Jerusalén, ¿qué pesa más, hermano? Mi respuesta de decir yo soy viejo, mis circunstancias son difíciles, o ver y decir, sí, pero la respuesta de Dios es, pero yo soy más fuerte que tu circunstancia, pero yo soy más poderoso que eso que no te deja convertirte, que eso que no te deja caminar. Alabado sea su santo nombre. Esa es la respuesta del ángel y esa es la respuesta de Dios a nosotros. Debemos entrar en razón y decir, bueno, no voy a ver mis circunstancias. ¿Qué es lo que pesa más? ¿El poder de Dios? Claro que sí. Y creerle a Dios y alabar a Dios y decir, hágase en mí conforme a lo que has dicho. Yo te pido una explicación porque quisiera saber cómo va a ser, pero no es una pregunta maliciosa. La pregunta de Zacarías es una pregunta desde la incredulidad. Es una pregunta desde viéndose así como si él va a poder hacer algo y él no va a poder hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, hermano, pero él sí puede. Alabado sea su santo nombre, ¿sí? Muy bien, entonces vemos esto, ¿sí? Así que vamos entonces al libro de Juan y vamos a ver estos puntos acerca de la luz y ya con esto terminamos. Solamente son 4 cosas. No sé si estoy dejando claro el punto, ¿sí? Vemos el plan de salvación de Dios, cómo Dios ha trabajado con una semilla a la que juntó en algún momento, luego la separó, luego las volvió a juntar, ¿sí? El Espíritu Santo viene cuando el Mesías entra al mundo y dice, me apropiaste cuerpo, y entonces el Señor empieza a crecer. Y el Señor pues es dado a luz y viene a morir en la cruz y vence a la muerte y resucita, ¿verdad? Y ahora está sentado a la diestra de Dios.
y ahora vive en cada uno de nosotros, también como semilla. Es lo que quiero que veamos ahora. Y bueno, todos estos personajes que nos enseñan mucho alrededor de la Navidad. Vamos al libro de San Juan capítulo 1 y vamos a ver ahí una pequeña estatura de verdad acerca de la luz que es Jesús. Y ya con esto ya terminamos. Vamos a San Juan 1. San Juan capítulo 1, déjame ver cómo vamos de tiempo. San Juan capítulo 1, versos 1 en adelante. Si consideramos una estatura de verdad acerca de esto, vemos que en el primer punto de la cruz, lo que está hasta abajo, es que Jesús es la luz. Él es la fuente de vida y de luz. Vamos a verlo. Verso 1. En el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él es el principio de todo, Él es la causa de todo, Él es el creador increado. Así que por un lado es Dios, por otro lado es hombre. En Isaías 9:6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Niño nacido, humano, como nosotros. Hijo dado, divino. Es por eso que cuando lo va a ver Nicodemo en la noche, Jesús dice: tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él es el Hijo dado, es una parte divina y humana. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros necesitábamos un Salvador que fuera completamente hombre para tomarnos por un lado, y que fuera completamente Dios para tomar a Dios del otro lado y juntarnos y reconciliarnos. Por eso necesitábamos al Salvador, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 4, aquí está el primer punto de la estatura, que dice: en Él estaba la vida, ¿qué? Y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la fuente de la luz, hermano. Él es la fuente de toda luz. Y lo que nosotros debemos hacer con la luz es cuidarla, es abrazarla, es protegerla, así como la protegieron los demás, ¿verdad? Todos los que estuvieron ahí en su nacimiento, como José, como María misma. Todos aquellos que dieron testimonio de Jesús, ellos cuidaron esa semilla hasta que fue dada a luz. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la luz de la verdad cuando nos encontramos con ella. Primero, ¿de qué nos habla una fuente de luz o una fuente de vida, de origen? Ahí es donde está lo más puro, ahí de donde brota algo. Cuando algo brota de algún lugar, ahí es de donde está lo más puro, es el origen de todo. Así que si estamos en tinieblas y si tenemos circunstancias, debemos entender quién es la fuente de la luz e ir a la luz. E ir a la luz para que Él nos revele lo que hay mal conmigo, lo que necesitamos mejorar, o como dice el hermano Luis, lo que nos falta y lo que nos sobra. Pero Él es la fuente de luz. Siempre debemos ir a su palabra, porque aquí está la luz. Aquí está la verdad de su palabra. Debemos reconocer a Dios como nuestra luz y seguirlo, porque la Biblia dice que el que me sigue, dice, nunca andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida, ¿sí? Así que nosotros ya tenemos que Jesús es ¿qué? La fuente de la luz. No hay otra luz. Él es la luz del mundo. No podemos ir a cualquier otro lugar o cualquier otra circunstancia a buscar la luz. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la luz. Y nosotros debemos siempre ir a la fuente de la luz, ¿sí? Vamos a ver al Salmo 36 si nos dice algo sobre esto. A ver, vamos al Salmo 36. Que ver si es ahí. ¿Sí? Exacto, verso 7 al 9. Vean lo que dice. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia,
Por eso los hijos de los hombres se amparan, ¿qué? Bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque reconocen que ahí está la fuente, ¿sí? Porque reconocen que ahí está la protección. Gracias a Dios por este año que termina. Y podemos darle gracias a Dios, Señor. Todo este año, la torre de tu nombre fue mi refugio. Ahí me fui a refugiar y me ayudaste y me amparé a la sombra de tus alas, porque es en quien conoce dónde está la fuente. En el libro de Ruth capítulo 2, no sé si es el verso 15 o 16, Boaz le dice a Ruth: tú has venido a ampararte bajo la sombra de las alas de Dios. Porque Ruth reconoció quién era la fuente de toda luz, quién es la fuente de toda ayuda, hermanos. Si yo les pregunto, lo van a contestar. ¿Quién es la fuente? Jesús. Él es la fuente de toda luz. En Él venimos a refugiarnos cuando tenemos problemas, cuando nos está yendo mal, cuando nuestras circunstancias cambian así de repente y uno dice: ¿cómo llegué aquí? ¿En quién nos venimos a refugiar? ¿A la sombra de las alas de quién? De Dios. Porque estamos reconociendo que Él es la fuente. Pues así mismo debemos venir y correr a Dios y decir: Señor, tú eres mi luz. No quiero andar en tinieblas, por eso vengo hacia ti. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Embragarse han, ¿qué? De la grosura de tu casa. Habla de saciar. Y cuando nosotros venimos a la fuente, de ahí te sacias, porque te sacias, hermano. Cuando venimos a la fuente que es Dios, siempre encontraremos ahí la plenitud de gozo, plenitud de vida, plenitud de confianza. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y tú los abrevarás, ¿qué? Del torrente de tus delicias, del torrente de tus deleites. El deleite de estar en un lugar como este, de alabar a Dios, de bendecirlo, de servirle. ¿De dónde viene? Si no venimos a la fuente, ¿dónde vamos a tener nosotros esa vida? ¿Qué más dice? Porque contigo está el manantial o la fuente o el origen de la vida. En tu luz, ¿qué? Veremos la luz. Dios creó la luz natural hasta el día cuarto. Pero ¿cómo es que en Génesis 1, en el verso 1 y 2 dice: y dijo Dios, sea la luz? Esa luz es una palabra, es or, que significa la luz primaria, la luz de Dios. Dios dijo que la luz se hiciera presente. Y en ese momento vino Jesús, que es la luz del mundo. Entonces, esta primera parte de la estatura, de verdad, ¿qué nos demuestra? Que ¿quién es la fuente de luz? Jesús es la fuente. Jesús es nuestra única fuente de luz en quien podemos venir a refugiarnos. ¿Sí? Segunda parte, dice, verso 6 de San Juan 1, ¿dónde estamos? Y vamos a ver los sufrimientos de la luz. El Señor Jesucristo tuvo sus sufrimientos como luz del mundo. El Señor Jesús sí tuvo sufrimientos. Si pensamos que el Señor no tiene sentimientos, sí tiene sentimientos. Hay cosas que le pesan. La Biblia dice que le pesó a Dios haber creado al hombre. ¿Se acuerdan cuando mandó el diluvio? Dios es justo y nosotros cosechamos lo que sembramos, hermano. Fíjese qué maldad tan grande que Caín haya matado a su hermano Abel y todos sus hijos que ya no nacieron. ¿Qué pasó con ellos? Ya no vivieron, no los conocimos. Pero ¿qué pasó? Toda la descendencia de Caín se murió en el diluvio. Toda su descendencia se murió. A veces pensamos que nos salimos con la nuestra, pero lo que sembramos, cosechamos. Toda la descendencia de Caín, ¿en dónde se quedó? En el diluvio. Dios mató a toda su simiente, porque lo mismo hizo con su hermano, ¿sí? Así que también lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Dios no se queda con nada, Dios es muy justo, ¿sí? En su medida, aunque le dio 7 generaciones a Caín para que se arrepintiera, pero no lo hizo. ¿Le dolió al Señor? Claro que le dolió. Allá en Ezequiel 28, donde dice, a ver si vamos allá, donde dice,
tú hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y empieza a decir, tú querubín grande, cubridor, protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego has andado, te paseabas, dice. ¿Sabe qué significa la palabra endecha? Levantar una endecha significa un lamento, una canción, pero es una canción llorando, es una canción que lleva lágrimas, es una canción que te empieza a hacer sentir tristeza. A Dios le dolió mucho, le dolió todo lo que Satanás hizo allá en la eternidad, todos los estragos que hizo, porque lo hizo con premeditación, lo hizo todo planeado. Contaminó a las naciones, porque dice, tú debilitabas a las naciones. Él sabía el plan que Dios tenía como por nosotros cuando éramos semillas. Estábamos en los lomos de Dios. Antes de estar en Adán y de estar en nuestros padres, nosotros estuvimos en Dios. Y ahí fuimos semillas de luz. Y Él sabía el plan que Dios tenía para nosotros. Y también hizo que se rebelaran los ángeles. Hizo unos estragos bien tremendos. Sabía lo que hacía. Y Dios lo tuvo que castigar. Y sin embargo, Dios dice que cuente esa historia, pero con tristeza. Porque sí se refleja el sentimiento de Dios, ¿sí? Pues vamos a ver los sufrimientos de la luz. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de la luz? Que su pueblo lo rechazó. Que su pueblo no quiso a ese Mesías nacido. Vamos a San Juan 1:6. ¿Qué dice? Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Por favor, ayúdenme a leer hasta el verso 9. El cual se llamaba Juan. Exacto. Ahí termina nuestra estatura. ¿Pero sí lo ve? Y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas ¿qué? No la comprendieron, la rechazaron, no la abrazaron, porque la última parte de esta estatura es de que nosotros podemos abrazar la luz. No la abrazaron, no se aferraron a ella, no la comprendieron, ni siquiera con sus mentes, aunque Dios les había dado la luz suficiente. Solo pocos abrazaron la luz, la rechazaron. Viene la luz, dice la Biblia que una luz envolvente, ¿verdad? Vino a los pastores, ¿se acuerdan? Estaban guardando, dice, la vigilia de la noche, dice, en ese momento un resplandor los empezó a rodear. Y vieron a los ejércitos celestiales cantando, ya les dije, ¿verdad? Eran ángeles guerreros, hermano, que estaban cantando a Dios, no venían a juzgar ni a pelearse con el enemigo, al contrario, venían a cantar. Y dijeron, en la tierra paz a los hombres. La gente no tiene paz. Muchas de las cosas que hace la gente es porque no tiene paz. Incluso muchas gentes de éxito hacen las cosas porque realmente lo que están buscando es tener paz interior. Pero cuando alcanzan el pináculo de su carrera, se sienten vacíos. Otros con una relación nueva, otros comprando cosas. Otros su paz es que caiga el depósito. Si no hay eso, no tienen paz. Su paz se la da las circunstancias, no se las da la presencia de Dios, la paz. Son las cosas que me rodean, y si no estoy intranquilo, tranquila. Y pues desgraciadamente para eso vino el Señor, para darnos paz, ¿verdad? Y paz interna. Así que la luz sufrió el rechazo de su pueblo. No quisieron esta semilla. ¿Por qué? Porque cuando los pastores van y ven al niño, ¿qué dice la Biblia? Que después de que vieron al niño, fueron y publicaron lo que se les fue dicho. Y no está escrito que alguien fue a ver al Mesías. Nadie lo fue a ver. 2 años después, Dios levanta no una luz grande, pero sí una luz pequeñita en el cielo. Y los magos que están allá en el oriente, allá por la región de Persia, ven. Y esa pequeña luz la abrazaron, así como los pastores abrazan esa luz.
Y llegan a Jerusalén, no como dicen por ahí el libro de la Atalaya famoso, que esa luz es del diablo. Dice, esa luz es del diablo. ¿Sabe por qué es del diablo? Me dice, porque esa luz llevó a los magos al palacio y por eso iban a matar a Jesús. O sea que esa luz de los astros es mala. No es una luz de Dios. Era una luz que puso el diablo ahí para que mataran a Jesús. No, todo lo contrario, hermano. Es ignorancia hasta el extremo, ¿verdad? Mire, esa luz pequeña estuvo circuncidando el corazón de esos magos. De alguna manera, así debe haber sido. Porque es una pequeña luz. ¿Cómo hay gente que sabe menos que nosotros y logra más en Dios? Si nos comparamos con lo que ellos saben, pero son mejores. Porque ellos realmente abrazan la luz pequeña que tienen. Y vean, debieron haber dejado cosas, familia, dinero. Y para que esa estrella la pudieran ver, pues las estrellas, ¿en qué parte del día se ven? En la noche. Tenían que viajar de noche, con los peligros que eso implica. Y descansar en el día y viajar de noche, descansar en el día y viajar de noche. Hasta ellos sabían, mientras la estrella estuviera así viéndolos, todavía no habían llegado. Pero en el momento que la estrella estuviera en su cenit, ahí era el momento. ¿Sabe por qué la estrella, que es esa luz de Dios, la luz de Dios hacia los gentiles, siempre los llevó a Cristo? Porque si fuera cierta esa tesis, ¿por qué la Biblia dice que la estrella se paró donde estaba el niño? ¿Lo ve? ¿Sabe por qué Dios en su misericordia hizo que la estrella primero se fuera a Jerusalén? Para recordarle al pueblo que hace 2 años había nacido el Mesías y se olvidaron. Y llega Herodes y les pregunta, ¿dónde según van a ser el Cristo? Y qué tristeza. Los fariseos, de memoria, hermano, de memoria le dicen la profecía. Qué tristeza que no sepamos la Biblia de memoria, pero que no la practiquemos ni la olvidemos. Eso es muy feo. Y me incluyo. Porque lo sabemos, pero no lo hacemos. Así le pasó al pueblo de Israel. Dice la Biblia, y toda Jerusalén se conmocionó. Y obviamente Herodes es un tipo del dragón. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios llamó a Israel? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan que dice así? 5 minutos más, ¿eh? De Egipto llamé a mi hijo, dice. Y la Biblia dice que Faraón es el dragón que está en el mar. ¿Se acuerdan que así dice? Heriste al dragón y a sus carros con sus 7 cabezas. La cabeza de encantamiento, la cabeza de muerte, la cabeza de blasfemia. Yo no conozco quién es Jehová. En la iglesia también, cuando vemos en Apocalipsis 12, dice una mujer que está sufriendo tormento por parir. Y aquí otra señal en el cielo, un dragón bermejo, listo para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Cuando algo va a nacer, esperemos el ataque del dragón. Siempre va a estar ahí para quitar lo que queremos dar a luz de Dios. Pues lo mismo aquí Herodes. Herodes ahorita es un dragón. Y también podemos hacer un estudio de Herodes. Ustedes van a ver las 7 cabezas ahí. La cabeza de engaño. Vayan y díganme dónde está. Y yo también le voy a ir a adorar. ¿Sí? ¿No? ¿Quién es el rey? Pues yo soy el rey. Blasfemia. Y podemos ver todo, pero no es nuestro tema, ¿sí? Pero él es un tipo de dragón. Y el dragón siempre opera de la misma forma, intentando matar la luz, intentando matar lo que Dios ha hecho nacer. ¿Sí lo ven? Los sufrimientos de la luz. Y nadie fue con los magos. Nadie los fue a acompañar. Y fíjense, ¿qué dijeron los magos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué? A adorarle. A eso fueron. Gracias a Dios por los que vienen de lejos. La verdad que sí son un testimonio para todos nosotros, los que vivimos cerca. Los magos viajaron meses solamente para ir a adorarle. Ellos no dijeron, qué ingrato el pueblo que nunca vino a ver a su rey. No, nadie quiere venir. Perfecto, yo solamente vengo a adorarlo. Yo solamente vengo a bendecir su nombre. Y cuando volvieron a ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Fíjense, Dios en su misericordia recordándole al pueblo que fueran a ver al niño y nadie fue.
los sufrimientos de la luz por el rechazo de su pueblo. Así que si nosotros también somos luz, también vamos a tener que sufrir. Dice el libro de, creo que es Filipenses 2, que nosotros brillamos como luminarias en un mundo lleno de maldad. Ojalá y brilláramos con la luz de Dios, ¿verdad? En esta Navidad. Porque de eso es de lo que se trata. Y por último, bueno, ya no terminamos la estatura de verdad, pero vamos al punto 3, que es el 6, donde dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La tercera parte de la estatura es el siervo de la luz. ¿Saben que Dios le puso a su hijo, que es la luz? Le puso un siervo, un amo de llaves. Ahora que murió la hermana Durel, siempre la veíamos junto con la señorita Esparza, ¿verdad? Siempre con ella, siendo como su sierva, por decirlo así. Eso era lo que tenía pensado el Señor para Juan el Bautista. Él iba a ser el siervo de la luz, el heraldo de la luz, el que lo presentara ante el pueblo, no nada más una vez. Y qué tristeza que Juan el Bautista supo más quién era Jesús en el vientre de su madre que fuera del vientre. Porque estando en la cárcel le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero ¿cómo es que sí lo reconoció en el vientre y saltó y brincó? Nos pasa igual, ¿verdad? Hay momentos en los que sabemos quién es Dios y en los momentos en los que estamos pasando por situaciones difíciles se nos olvida quién es Dios. No nos olvidemos de quién es el Señor. Desafortunadamente Él se enamoró tanto de su don que se puso a competir con Jesús y perdió todo su ministerio. Así que por último vamos a Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ponernos en pie. Ya terminamos. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Primera de Juan 3, 9. 3:9. Primera de Juan 3:9. Mire, hermano, la promesa de Dios, ¿sí? Así como el Señor Jesús fue cuidado desde que fue puesto en el vientre de su madre hasta que fue pequeño y fue cuidado hasta que fue un hombre maduro, ¿usted cree que si nosotros no hacemos nuestro trabajo, lo mismo va a hacer Dios con esta semilla que es el Cristo en nosotros? Va a hacer lo mismo, hermano. Si abrazamos la luz, si la protegemos y la cuidamos. Nos ponemos en pie. Primera de Juan 3, verso 9. Ya terminamos. ¿Qué dice? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Por qué qué? Porque su semilla, su simiente está en él. ¿Y no qué? Porque es nacido de Dios. Miren, hermano, nosotros ya recibimos al Cristo. Esa semilla tiene a Cristo dentro, ¿sí? Y como está así en así, haga de cuenta que nuestro corazón es esto que está todo negro, pero el Señor viene como un puntito blanco. Esa semilla que está ahí no puede pecar, aunque quiera. No puede. Ese es el imposible de su nuevo corazón. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que el viejo corazón no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dice, por eso los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No se puede, hermano. Vamos a caer siempre si estamos en la carne. Pero fíjese, Dios ya le dio a usted una semilla que es Cristo, ¿sí? Esa semilla, en el nivel que usted la tenga en su corazón, no puede pecar. Si lo ponemos en una balanza, el viejo corazón no puede sujetarse a la ley de Dios. Ese es su imposible. Pero este nuevo corazón, esta simiente que es Cristo, que ha venido a nuestro corazón, ¿qué no puede hacer? No puede pecar. Así que esta semilla que recibimos es nuestra responsabilidad, cuidarla, alimentarla, hacerla crecer, para que se convierta en un hijo manifestado de Dios, ¿sí? Y mire, el Señor lo va a cumplir. El Señor nos va a llevar hasta donde Él ha prometido llevarnos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no le damos gracias a Dios en esta Navidad por esa semilla, por esa simiente de luz?
Acuérdese de lo que vimos hoy. Esta semilla se hizo pequeña, se hizo humilde. El Señor la puso en varios tiempos de la historia. Y los antiguos no alcanzaron la promesa, no la vieron, no la experimentaron. Dice la Biblia que la saludaron de lejos. Pero usted está en la época del cumplimiento, cuando la semilla ya vino, ya venció, ya murió, ya resucitó, ya se sentó a la diestra del Padre y ya bajó a morar en su corazón. Y esa es la semilla que usted tiene en su vida. Una simiente que no puede pecar porque es nacida de Dios. Una simiente que en su misericordia Dios vino a poner en nuestro corazón sucio, en nuestro pesebre. Y Dios nos va a pedir cuentas de su Hijo, hermano. Dios nos va a pedir cuentas de esta semilla. Que Dios nos ayude. Dile: ayúdame, Señor, por favor. Qué responsables somos delante de ti de abrazar esta semilla, de cuidarla, de hacerla crecer, de alimentarla, de nutrirla. Por favor, ayúdanos en esta Navidad. Ayúdanos a entender que la Navidad se trata de ti, Señor. No se trata de reuniones, no se trata de regalos, no se trata de comidas. Se trata de ti, Señor, de tu semilla en mi corazón, en mi vida. Ayúdanos por amor de tu nombre. Gracias por esta palabra. Que la abracemos, que te bendigamos siempre, Señor, de esta semilla de luz que has puesto en nuestras vidas. Bendice tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y dele gracias antes de irnos. Dele gracias. Gracias. Entréguele su alabanza. Gracias, Señor. Gracias por nacer en el mundo y en mi corazón. Empiece a tributarle alabanza y gloria y honra al Señor con sus labios. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí te alabo, sí te alabo. Dice aquel canto famoso: Santa la noche. ¿Está usted en una noche espiritual? Cántele a la noche, dígale: es santa. En su noche espiritual cante: es santa porque el Señor está conmigo. Es buena porque el Señor está en mi corazón. Santa noche, como en la que Jesús vino a nacer al mundo para salvarnos, pobres pecadores. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas con tu palabra en esta Navidad. Que seamos luz en donde quiera que estemos y te honremos. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por este lugar. Bendice a todos los presentes, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Y hoy adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina, nació el Salvador. Oh, noche divina, nació el Salvador. Oh,
nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió.